Libro de Mateo, capítulo 26, versículo 36. Leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Alabado sea el nombre de Dios. Voy a predicar en esta noche bajo el título Getsemaní. Alabado sea el nombre de Dios. Quiero, querido vecino, amigo que me escuchen esta noche, que usted vaya conmigo en una imagen mental a ese tiempo donde Jesús ya prontamente iba a ser crucificado. Ya el Señor iba a sufrir los tormentos de la cruz. Ya el Señor allí iba a ofrecer su vida por el pecado de la humanidad. Usted sabe que nuestro Señor Jesucristo murió por el pecado, por nuestro pecado, por esa desobediencia a la palabra del Señor que cada uno de nosotros hemos cometido. El que no haya pecado, o el que diga que no ha pecado, hace mentiroso a Dios. Todos hemos pecado. El único hombre que estuvo en esta tierra que no pecó se llama Jesús. Se llama nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Quien nunca hubo engaño ni mentira en su boca, que nunca pecó de ninguna forma y de ninguna manera, pero padeció como uno de nosotros. Padeció hambre, padeció sed, padeció necesidad, todos los sufrimientos, lo que usted pueda pasar aquí en esta tierra, Él también lo vivió como hombre. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe? Ese mismo día el Señor Jesucristo tomó a sus discípulos y, como era su costumbre, fue a ese lugar llamado Getsemaní, allí donde había muchos olivos, donde allí se hacía o se preparaba el aceite de oliva. Pero el Señor tenía por costumbre ir a ese lugar a orar. Allí era un lugar muy conocido por los discípulos, porque el Señor siempre, cada vez que pasaba por allí, cerca del monte de los olivos, Él llegaba allí a ese lugar llamado Getsemaní, y allí se postraba ante su Padre a orar, ante nuestro Dios creador. Allí el Señor tenía comunión con su Padre, tenía comunión con nuestro Dios. Allí oraba a Él, allí se postraba, allí se inclinaba en reverencia ante el Padre, y el Padre comenzaba a tener comunión con Él. Mire, una relación perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Una unión perfecta, un solo Dios, tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en comunión perfecta cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo aquí. Alabado sea el nombre de Dios. Mire, siempre escuchamos en la Biblia, escuchamos que se habla la palabra y se habla de cuando los cielos son abiertos, cuando el Señor Jesús oraba, cuando fue bautizado, y se escuchaba una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Alabado sea el nombre del Señor. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Escuchamos estas palabras. Esto lo dijo nuestro Señor, complacido de que el Hijo Jesucristo estaba haciendo su perfecta voluntad, estaba yendo de acuerdo, no hizo nada que no estuviese en la voluntad del Padre. Todo se cumplió. Escúcheme, todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron a cabalidad, cada una de ellas. Mientras que el Señor Jesucristo ese día estaba siendo crucificado, se cumplieron aproximadamente unas 300 profecías. Imagínense, ya todo lo sabía el Padre, ya todo lo tenía preparado. Pero en ese día,
En ese día, querido amigo que me escucha, cuando el Señor sabía lo que iba a acontecer, cuando el Señor sabía lo que Él tenía que hacer, cuando el Señor sabía lo que iba a padecer y lo que iba a sufrir, Él fue nuevamente allí a ese lugar, Getsemaní. Como estaba siempre, Él acostumbrado allí a ir y orar al Padre, a tener comunión con el Padre mediante el Santo Espíritu de Dios. Él estaba acostumbrado ahí a llegar a ese lugar, a hablarle al Señor, a tener comunicación con su Padre, a comunicarse con Él. Ese día fue como de costumbre, pero Él sabía que ese día iba a acontecer algo, que ese día estaba a punto de morir. Él llegó nuevamente allí al Getsemaní, tomó unos discípulos y se fue adelante a orar. Y le estaba diciendo a los discípulos que Él estaba angustiado, que estaba triste, que sentía esa tristeza, ese dolor, sentía esa angustia en su ser, porque Él sabía lo que iba a acontecer. Alabado sea el nombre de Dios. Y cuando se postra ante Dios, ante nuestro Padre, Él pudo decir: Señor, Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Escúcheme, querido vecino y amigo, escúcheme. Estaba el Señor a punto de ser crucificado. Estaba horas antes de ser crucificado, horas antes de ofrecer su vida, horas antes de que fuesen cargados en Él los pecados de toda la humanidad, los pecados por los cuales Él murió. Aquellos pecados que usted ha cometido y que hemos cometido, pero escúcheme, para todo aquel que en Él cree, a ese el Señor le llevó los pecados en la cruz, porque el que no cree en el Señor Jesucristo ni en lo que hizo, ese ya está condenado. Si usted no ha venido a Jesús, no se tarde, corre en esta noche. No se acueste hoy en este lugar sin recibir al Señor, sin recibir a Jesucristo en su corazón. No pierda más el tiempo. Usted no sabe qué día va a partir de esta tierra. Por favor, venga corriendo, escuche esta palabra, porque el Señor le está alertando. Ahí estaba el Señor a punto de ser crucificado. Ahí estaba el Señor postrado ante el Padre, con aquella angustia, con aquel sufrimiento, con aquel dolor, porque Él sabía que iba a ser crucificado. Él sabía que el Padre iba a descargar su ira en Él. Y Él decía estas palabras: si fuese posible, si fuera posible. Vecino, amigo que me escuchen esta noche, ¿usted cree que no fuese posible para el Padre salvar al Hijo? Para salvarlo a Él, sí, pero para salvarlo a nosotros, por amor a nosotros, no había otra forma, no había otra posibilidad, no había un plan B, no había más nada. Esto estaba preparado desde el principio, desde que el hombre pecó, ya estaba destinado. Jesús ofreció su vida, el Padre le envió y Él aceptó. Alabado sea el nombre del Señor. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otro nombre, no hay nada ni nadie. Solamente Jesús llevó los pecados en la cruz del Calvario. El Señor los cargó en Él. Escúchenme, era tanto el sufrimiento de Jesús, era tanta la agonía, que su sudor caían como grandes gotas de sangre. Alabado sea el nombre del Señor. Era tanto lo que estaba padeciendo el Señor allí, esa angustia. Y sabe que el Señor estaba acostumbrado a que Dios le hablara, que el Padre le hablara, a tener comunicación. Pero esa noche, esa hora, no escuchó la voz del Padre, no se escuchó nada. Cuando el Señor le decía: si fuere posible, pase de mí esta copa. Tantas veces el Padre le habló, tantas veces se abrieron los cielos, tantas veces respondió el Señor, pero ese día no dijo nada el Padre,
¿Por qué? Porque era la voluntad del Padre que Jesús muriera en la cruz. Quizás pudo haber muerto 1000 ángeles, millares de ángeles, quizás arcángeles, quizás quien fuere por Jesús, pero no era Él, porque Él fue el único que se hizo hombre. Jesús no se hizo un arcángel, Jesús no se hizo un querubín. Jesús tuvo que hacerse uno de nosotros, como uno de nosotros, humillarse a sí mismo, despojarse de la divinidad y morir como hombre para llevar los pecados del hombre. Alabado sea el nombre del Señor. No había otra forma, no había otra manera. Allí estaba Jesús, haciendo la voluntad del Padre. Era la voluntad del Padre que Jesús muriera por nosotros. Era la voluntad del Padre que Él padeciese todo eso. Era la voluntad del Padre. Escúchenme, cuando Jesús sale de allí, 3 veces oró pidiendo lo mismo y no escuchó respuesta del Padre. Él entendió y sabía que era la voluntad del Padre y no había manera, no había forma, no había ninguna otra manera de que Jesús pudiese escapar de allí o salir de allí, porque ya se había determinado, ya el Señor lo había determinado, era su voluntad. Y Jesús quiso cumplir la voluntad del Padre. Cuando vinieron a buscar para prender a Jesús, cuando vino Judas, el que le vendió por 30 monedas de plata, cuando vino con todos los ancianos, cuando vino con los guardias, con espadas y con palos a buscar a Jesús, Pedro sacó la espada en medio de la turba y le cortó la oreja al ayudante del sumo sacerdote. Pero el Señor le dijo estas palabras: Pedro, guarda tu espada. ¿Tú crees que yo no puedo pedirle y rogarle al Padre por 12 legiones de ángeles y Él ahora mismo lo mandaría? Escúchame, vecino, Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Cuán grande amor, cuán grande sacrificio hizo Jesús. Cuán grande sacrificio hizo el Padre, que envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Si fuera posible, pero no era posible, no había otra forma de salvar la humanidad. Era esa, era la que el Señor había elegido. Era a través de la sangre de Jesucristo, la que derramó en la cruz del Calvario, la que limpia los pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso cuando se predica la palabra, amigo, vecino, cuando predicamos el Evangelio y te hacemos saber el sacrificio, te hacemos saber el amor tan grande del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando te hacemos saber lo que Jesús vivió en la cruz del Calvario, ¿para qué? Para salvar a todo aquel que crea. Y tú no crees, tú mismo te autocondenas. Estás despreciando a tu Creador. Estás despreciando el que te está dando la solución, el que te está dando la salvación. El Dios Todopoderoso no quiere la muerte del impío. No, Él no quiere la muerte, no quiere la destrucción del impío. Él quiere salvarte. Él quiere que tú vengas. Él quiere que vengas a la salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Pero las personas, los amigos, los vecinos escuchan el Evangelio y lo toman a la ligera. Escuchan el sacrificio de Dios, algo que pasó realmente, algo que hizo Dios por ti, por nosotros, por cada uno de nosotros para salvarnos. Pero solamente se va a salvar el que cree en Él. Gloria a Dios. Solamente se salva el que crea. Amén. El que cree en esta noche, vecino. Tú que has escuchado este mensaje, tú que has escuchado estas palabras, la agonía que sufrió nuestro Señor, tú que has escuchado que Jesús murió por los pecados, no te vayas de aquí. No te acuestes esta noche sin meditar en esta palabra, sin creer en esta palabra. No te acuestes hoy sin Jesús en tu corazón. No te acuestes hoy sin hacerlo Señor y Salvador de tu vida. Alabado sea el nombre del Señor.
porque esa sería la peor decisión. Hoy te estamos llamando una vez más, hoy te estamos invitando una vez más a recibir a Jesús en tu corazón, a hacerlo Señor y Salvador de tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Las personas que no tienen a Cristo, las personas que no tienen ese Salvador maravilloso, están incapacitadas, inhabilitadas, no pueden salir del pecado por sí mismos. El pecado los tiene atados, el pecado los tiene encadenados. La única manera de poder salir es que tú creas y que vengas y de ese paso de valentía, y que no te avergüences de Jesús, no te avergüences de su evangelio, y puedas venir, alabado sea el nombre del Señor, a la salvación en esta noche. Póngase de pie, amado hermano. Quiero pedirle a los vecinos, a los amigos que hayan escuchado en esta noche, si alguno quiere venir a Jesús, si alguno quiere venir en esta noche a la salvación, si alguno haya entendido el sacrificio que hizo Dios, que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario para salvarnos, pero solamente se salva los que creen. La Biblia dice que muchos son llamados. El Señor, por todo medio, en este tiempo está llamando a las personas al arrepentimiento, a los pecadores al arrepentimiento, a los que necesitan verdaderamente de Jesús, el pecador, para limpiarles, para hacerlos hombres santos, mujeres santas, que vayan a la salvación, porque la Biblia dice que sin paz, la paz de Jesús, y sin santidad, la santidad que se adquiere a través del Hijo, el Santo Hijo Jesucristo, nadie verá al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Si hay alguno que quiera venir en esta noche a ser limpio de sus pecados, a confesar a Jesús como Señor y Salvador, puede hacerlo. Si no hay ninguno, entonces nuevamente vamos a darle gracias al Señor en esta noche por su mensaje. Padre, en el nombre de Jesús,